Hoy vamos a continuar, mis amados hermanos, con este tema, amén, valles de sombra del alma, amén. Esta es la segunda parte, amén. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a hacer un breve resumen por aquellos que no han escuchado la primera parte, amén. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, acá en el libro de Salmos, capítulo 23, amén, versículo 1 en adelante, dice: Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará, amén. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaurará mi alma, amén, me guiará por senderos de justicia, por amor de su nombre. Como esto es un resumen, ¿verdad? Nada más les voy a recordar que aquí en esta cita aparece 3 veces la palabra reposo, amén. Número 1, cuando dice, gracias, me hace descansar, los significados son reposo. En aguas de reposo, definitivamente reposo, amén. Pero cuando dice Él restaurará, esa palabra restaurará también significa reposo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, de aquí salió el título de esta enseñanza, el valle de sombra de muerte, amén. Aunque solo estamos hablando de la sombra, aunque empieza como una sombra, pero llega a ser de muerte. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque solo, como lo estamos viendo, empieza como una sombra, pero eso se llega a convertir en muerte, amén. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí están los significados que ya les dije de la palabra descansar, reposo y restaurar. Descansar significa, esto ya lo veíamos, ¿verdad?, con todas las 4 patas encogidas como un animal, amén. Ahí está en negrita resaltado: reposar, acechar, incrustado y aprisco. Esto, cuando me metí ahí a ver cómo se ponía un animal agazapado, esto fue lo que me salió, amén. Y la verdad pues que ahí está claro, ¿verdad?, de que así tenemos que aferrarnos nosotros al reposo. Lo dijimos uno de estos días, ¿verdad?, que cuando se da una palabra, una proclama como bajo la cual estamos, viene todo lo contrario, amén. ¿Se acuerdan que les hablé del año de la unidad? Un montón se fue. Estamos en reposo, en el año de reposo, y tal vez es cuando más duro o más tupido nos ha tocado enfrentar situaciones que tal vez el año pasado ni nos imaginábamos, pero este año, que es el año del reposo, imagínense cuántos días van, 21, y tal vez estos 21 días nos ha tocado duro, hermano. Para eso el reposo, amén, para no morirnos ahí, en eso tupido o en eso duro que nos ha tocado, sino que en medio de todo eso reposemos. Pero claramente lo dice el significado de descansar: hay que aferrarse, hermano, como un animal con las 4 patas. Porque si nosotros nos descuidamos, mis amados hermanos, la cosita más mínima, hasta en la casa, que el esposo quiere el agua caliente y ella la sirvió fría, hasta eso nos puede quitar la paz, hasta eso nos puede quitar el reposo. Pero si estamos en reposo, es un juego de niños, amén. Un problema serio tampoco nos va a quitar el reposo o la paz. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de reposo. Pero como lo veíamos ahí, hay que aferrarse al reposo, nos cueste o lo que nos cueste, hay que aferrarse, amén. El otro significado, de donde dice acá, junto a agua de reposo me conduce, miren qué tremendo, se los decía el jueves fue, ¿verdad?, que esta palabra agua de reposo significa matrimonio. Entonces el matrimonio es una fuente de aguas de reposo. Todo depende de quién sea el pastor de ese matrimonio, amén.
pero dejémoslo ahí porque esto ya lo hablamos. Morada y habitación de paz. Entonces tu casa y mi casa tienen que ser un lugar de paz. Amén. Cuando dice restaurará mi alma, o yo les coloqué esto porque en otra versión dice confortará, significa volver al punto de partida. Aquí, si ustedes se recuerdan, yo les decía que hay que analizar, mis amados hermanos, nuestras vidas, ¿verdad? Porque miren, ¿se acuerdan que hablábamos de que todos llegamos al matrimonio o a algún empleo o al estudio con sueños, con metas, con anhelos, y nos imaginamos que todo va a ser bien bonito? Pero de repente, algún fracaso, alguna infidelidad, perdimos un examen, perdimos el año, qué sé yo, y todas esas experiencias negativas son las que van causando que en el alma se vayan formando valles de sombra. Amén. Lo tremendo, como bien lo dice, sombra de ¿qué? De muerte. Entonces todo empieza con una sombra, y ¿cómo termina? Dándole muerte a todo aquello, mis amados hermanos, que como lo dice acá, punto de partida, que tiene que ser restaurado. El problema, ¿por qué empieza como valle de sombra? Una mala experiencia. ¿Por qué termina en valle de sombra de muerte? Porque en donde había que restaurar, no nos dejamos, no quisimos, porque muchas veces esa restauración empieza con una pedida de perdón. Y ahí es donde nosotros como seres humanos somos orgullosos. Y aquel que diga que no, es orgulloso. No vinieron hoy, ¿va? Aquí está lo tremendo. Descargar, enderezar, girar, giro, recapacitar, refrigerio, reposo. Entonces, para que el Señor empiece una restauración en esas áreas de nuestra vida, de nuestra alma sobre todo, en donde hay valles de sombra, tengo que recapacitar. Pero recapacitar y entender, estoy mal. Amén. Estoy mal. Y entonces, ahí empieza el reposo. Porque mis amados hermanos, miren, nosotros como seres humanos, y la Biblia lo dice, nos fijamos más en la mota del ojo del hermano, en los errores pequeños, no sé, del cónyuge, del hijo, del padre, del esposo, del maestro, de los pastores, y como lo hemos dicho, pero y la gran viga que tenemos nosotros. Esto es lo que da a entender es de que todos cometemos errores. Y por eso Gálatas 6 creo que lo dice claramente: si ustedes que son espirituales encuentran a un hermano en una falta, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, y de misericordia, entendiendo que más adelante tú y yo estamos propensos a caer en el mismo error que el hermano cayó. Amén. Por eso hay que restaurar, pero repito, todo empieza cuando yo reconozco que estoy mal y que solo no puedo. Amén. Aquí esto ya no lo voy a leer porque es lo que voy diciendo, ¿verdad? De que básicamente, mis amados hermanos, los valles de sombra empiezan cuando tenemos alguna mala experiencia. Amén. Ya les dije, ¿verdad? Alguna mala experiencia en el matrimonio, que teníamos un sueño, teníamos un plan y resultó que, como se los dije, ¿verdad? Cuando le di el primer beso, el príncipe se convirtió en sapo. No fue al revés, ¿verdad? Que el sapo se convirtió en príncipe, sino dando el primer beso dijo, la tengo, dijo. No la entiendo, pero la tengo. Y ahí ya, después las hermanas, solo Dios hacia el hombre, solo Dios. Hoy vamos a sacar el repertorio de coritos, hermano, porque la semana pasada no fue un corito, ¿ah? Entonces, es que yo quiero que dejar claro esto, que los valles de sombra empiezan con una mala experiencia, cuando nos va mal. Hablábamos de un negocio, ahora lo pusimos, y tal vez fue nuestro más grande fracaso. Y eso ya lo dije, ¿ya me entendieron eso? O sea, cualquier mala experiencia en tu vida, mi amado hermano, repito, que tú ibas con aquello de que todo te iba a ir bien, y resultó todo lo contrario, ahí empiezan los valles de sombra. Amén. Lo tremendo es que si no hay restauración, llega la muerte. Amén.
Esto lo decía que el carácter de la persona que tiene valles de sombra es inseguro, tiene temor, es violento, también le gusta estar solo, le gusta abandonar o ser abandonado, también hay muertes, hay vicios, hay pobreza, hay abusos, hay rechazo y desvíos en el área sentimental. Cuando hablo de esto de desvíos en el área sentimental, entiéndase un hombre que le gustan los hombres y todo lo feo eso, o viceversa. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ahí hay valles de sombra, ¿cómo no? Pero cuando hay restauración, porque miren hermanos, todos nosotros tenemos que ser restaurados en algún área. Amén. Amén. Aquí ninguno de nosotros lo hemos alcanzado ya todo. El único que lo logró fue el Señor y el apóstol Pablo, lógicamente con su distancia comparado con el Señor Jesús. Amén. Pero nosotros, aquí vamos hermanos, esforzándonos. Bendito Dios, Él nos revela su palabra, entonces a contrarrestar todo valle de sombra y a buscar ser restaurados. Amén. Entonces cuando los valles de sombra se van, la persona empieza a ser hábil, inteligente, servidor, responsable, fiel, sumiso, proactivo, amoroso, emprendedor, trabajador y victorioso. ¿En dónde inician los valles de sombra? Ya lo veíamos, ¿verdad? Y aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Amén. Los valles de sombra, entonces, mis amados hermanos, inician, pues en el principio, Génesis, capítulo 3, 1. Miren, pues esto no se lo dije en el jueves, pero se lo voy a decir hoy de una vez. ¿Por qué digo que aquí empiezan los valles de sombra? Ajá, bueno, ese fue el primer punto que empezamos a dar. Pero ¿por qué digo yo que aquí empiezan los valles de sombra? Porque recordemos que antes de que el enemigo se metiera a estorbar, todo era luz. Amén. La Biblia muestra que luz en lugar de sangre corría por el cuerpo del ser que estaba ahí. Amén. Porque no era humano, humanos somos nosotros. Amén. Pero cometió pecado y ya ahí lo vamos a ver algún día cuando lleguemos, porque les dije que este tema es extenso. Amén. El Señor descendió y Él se escondió porque se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Y cómo estaban antes? Antes del pecado. Y estaban igual. Lo que pasa que como eran seres de luz, la luz resplandecía y no miraban su desnudez. Pero cuando la luz se apagó, se dieron cuenta que estaban desnudos y lo primero que hicieron fue ir a coserse vestiduras con higueras, y la higuera representa el humanismo, o sea, luchar con sus propias fuerzas. Eso es lo primero que la mayoría de nosotros hacemos cuando encontramos un problema, un valle de sombra, un fracaso, ver la solución más práctica, y es con nuestras fuerzas. ¿Se acuerdan que uno de estos días hablamos de cómo se machaca el olivo, de cómo sale el aceite? ¿Ya? En lugar de machacar olivo, ponernos a orar hasta que la situación en nuestra vida cambie, lo primero que buscamos es una solución humana. Y es ahí el problema. No he terminado con el resumen porque nos quedamos en el primer punto. Bueno, digamos punto porque no es punto, porque esto ni siquiera son los valles, pero aquí empieza. Y la serpiente era más astuta, esta palabra astuta significa prudente, que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí, hermanos, porque si me pongo a leer otra vez, se me va a ir el tiempo. Y aunque ustedes no lo crean, ya llevo casi 15 minutos hablando. Me quedan solo 45. Entonces ustedes ya saben lo que pasó aquí, ¿verdad? Lean todo el capítulo 3 del libro de Génesis y empecemos aquí. Entonces, ¿en dónde fue que empezaron los valles de sombra? Cuando la serpiente le dijo a la mujer. Esa palabra dijo, ya lo mencionamos, significa, ahí están todos los que significa, yo enmarqué nada más los que me llamaron más la atención: canto, dar, gozar. Miren, este es tremendo: hablar de, en contra de.
Miren qué ustedes y yo ya sabemos el contexto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? ¿De quién llegó a hablar la serpiente? De Dios. Entonces llegó a hablar de... ¿Y luego qué hizo? Los puso en contra. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen, van a ser como Él. Y eso es lo que Él no quiere. Miren qué... Entonces, este es otro problema, mis amados hermanos, también de cuando la serpiente habla, cuando el diablo habla. Ya dijimos, ¿verdad? Llegó ahí con una canción. ¿Se acuerdan todavía de la canción? Pues si no se las canto. ¿Se acuerdan, más? ¿O no? ¿Sí se acuerdan? Solo el hermano Jorge se acuerda. Pues por lo demás se las voy a cantar. Así dijeron, no, ya no. Entonces, esto es bien tremendo porque, miren, a veces dentro de nuestro diario vivir, este es el pan diario. Alguien que viene a hablar de y a poner en contra de. Amén. O a veces nosotros mismos somos los que vamos y hablamos de, sin estar la persona de la cual estamos hablando. Y entonces se minan los corazones de las otras personas. Y el problema tal vez fue entre dos. Y termina siendo de dos, pero dos familias. ¿Por qué? Porque viene, qué sé yo, el del problema. Y fíjate papá, fíjate esposo, esposa, fíjate mi hijo, que esto y esto pasó. Y me dijo y me hizo. Entonces ya cuando al que no le hicieron, pero le contaron, se entera quién fue el que hizo. Entonces lo mira o la mira. ¿Y cómo lo mira? Este fue infeliz que hizo esto. ¿Por qué? Porque ahí pasó eso. Habló de, en contra de. Y esa es la serpiente, mis amados hermanos. Porque miren, una vez no nos hayan hecho a nosotros, tranquilos. Y si le hacen a uno de los de nosotros, antes de ir y ponernos a pelear, hay que averiguar si el de nosotros no hizo algo también, por lo cual le está yendo mal. Amén. No que humanamente, ¿qué es lo primero que hacemos? Esto que está, hablar de y poner en contra de. Nosotros no estamos para poner a nadie en contra de nadie. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la serpiente. Antes bien, si alguien llega a decirte a ti, no hiciste bien. Mira, hasta la canción lo dice, manda a todos a volar, dice. Ay, de veras usted, pero qué interesante, dice. Yo no sabía eso. Ah, pero usted no sabe esto. Y ahí miren, empieza la serpiente a deleitarse y empezamos a perder todo lo que Dios nos había dado. Amén. Y empiezan los valles de sombra. Después de tanto amor, tanta comunión que había con aquel hermano, como vino otro a contarte que el hermano está diciendo de ti, ahora, hermana, habla de ti, hipócrita. Dios la bendiga, hermanos. Eso es lo que el ser humano hace. Pero si lo vamos entendiendo, ¿quién está actuando ya ahí? La serpiente. Pero ¿es culpa de la serpiente? ¿De quién es la culpa entonces? De uno. ¿Por qué? Porque la serpiente llegó y habló. La mujer bien hubiera podido mirar, en el nombre de Jesús te reprendo. No, pero no, ella se puso a argumentar, se puso a escuchar, se puso a decir, y ahí se la envolvió. ¿Han visto ustedes esa película de El libro de la selva? Donde hay una gran serpientona que enrolla al hombre. Y cuando ya está a punto, llega el oso. ¿Se lo han visto? Pues así pasa, ¿no?, con los chinos. Y miren qué tremendo. Yo no sé si vieron ustedes una imagen que anda ahí por internet. Ponen un misil, un cañón y un montón de pistolas ahí. Y en el otro cuadrito, una lengua. Y hacen una pregunta: ¿cuál de estas armas es más peligrosa? Hermanos, la lengua. Porque dice la Biblia que es capaz de incendiar un gran bosque, pero porque es inflamada ella, la lengua, por el mismo infierno.
El mismo diablo está inflamando la lengua. Entonces, mucho cuidado, hermanos, con lo que hablamos. Evitemos en el nombre de Jesús estar hablando mal de otra persona. No, pastor, si yo solo las verdades de la persona, la persona está así, sí, pero no nos incumbe. O sí nos incumbe. O como yo se los he dicho, si vamos a hablar mal de la persona o hablar del problema de la persona, entonces que sea, ¿por qué? Porque estamos ayudando, porque estamos aportando, pero si no estamos haciendo nada, mejor hagamos silencio, porque ahí ya puede entrar el enemigo. ¿Cuál fue el otro problema? Que el enemigo llegó y lanzó el dardo, ¿va? ¿Y qué hizo la mujer en este otro significado? Meditar. Entonces, este es un gran problema. Miren, yo les he contado esto, ya se los voy a repetir. Eso pasa ahí en la rema, no es nada nuevo, no estoy descubriendo el agua azucarada. Dice que llega un maestro a clase y agarra un vasito con agua y lo pone a la mitad. Y le pregunta a la clase, ¿qué ven acá? ¿Se recuerdan que eso les he contado? ¿Sí? ¿Qué ven acá? Empezaron un vaso de agua, otros un vaso medio vacío, otros un vaso medio lleno y todo, ¿va? Y luego pregunta, ¿cuánto creen ustedes que pesa esto? Pregunta, ¿cuánto creen ustedes que pesa esto? Aquí creo que dice, pero 500 dice. ¿Cuánto será 500? 500, ¿va? Va, él dice eso. ¿A cuánto creen que pesa? 2 onzas, pongámoslo. ¿Qué pasa si yo... ¿Podemos levantar estas 2 onzas? Cualquiera creo que puede levantar. Pero luego dice, pero si yo me mantengo cargando esto durante 1 hora, ¿2 horas? ¿A todo el día? Muy mínima puede ser lo que pese, pero si lo mantengo cargando horas, días, el brazo se va, ¿cómo se dice? A dormir, vamos así, o a entumecer. Amén. Entonces decía que así somos nosotros cuando nos pasa algo mal. El problema puede ser insignificante. Lo que yo les he dicho, suben las hermanas al bus y se le va la media y la pierna le empieza a sangrar. ¿Y qué es lo que dice? ¡Ay! Se me fue la media. Y la pierna sangrando. Ni coco, hermano. Miren, uno de estos días íbamos con la pastora ahí por el periférico y un tráiler se me metió de una vez. Entonces yo, no, vos ibas con nosotros, ¿va? Por poco se lleva a Luis. Gracias, Luis, ahí está. No, son bromas, él iba al otro lado. Pues no me acuerdo. La cosa es que yo pegué el frenazo porque si yo camino, ese me lleva. Pegué el frenazo y miren, así, sin mentira, así nos pasó el tráiler. Y nada que un poquito, todo el furgón y el espejo del carro estaba así. Entonces dije yo, lo voy a meter. Ah, no, dije, mejor que se lleve el retrovisor y no mi mano. Porque si yo lo meto en un espacio así, seguro me hubiera tocado la mano. Entonces les cuento esto, ¿por qué? Porque a veces somos un poquito más terrenales. Imagínense, ¿y qué hago yo sin la mano? No toco trompeta. Aunque no se dieron cuenta. Amén. Entonces este es el problema, que el diablo viene, pone la semilla, pone el problema y repito, a veces es insignificante. Y como la pastora lo ha dicho, sobre todo con las mujeres, es que en 1900 me dijiste y llevabas una camisa de este color y ese día me acuerdo que hasta el calzoncillo te planché y ese cargabas. Pasó así un montón de tiempo y todavía lo carga acá. ¿Por qué? Porque la semilla del diablo fue poderosa y todavía medita y todavía medita y todavía medita. ¿Por qué? Porque no hay restauración. ¿Sí me escucharon, va? Porque no hay restauración. ¿Y por qué no hay restauración? Porque no queremos desprendernos de todo eso. Ahí hay valles de sombra. ¿Amén o no amén? Amén. Tenemos que cambiar
cambiar, hombre. Miren, pensar lo mismo, andar pensando todos los días en la misma cosa. Nos levantamos y ¿qué es lo primero que pensamos? Si somos espirituales, Dios mío, gracias. Y si somos hambrientos, ¿qué vamos a comer? Y si no, somos de los que no desayunamos los domingos en la mañana. Ni un amén, o sea que ustedes vienen bien desayunados. Pensamos en qué se va a hacer de comer, como se acuerdan la vez pasada que me los agarré a todos. Cuando yo les pregunté, ¿quién de ustedes durante el culto ha pensado en lo que va a ir a hacer después del culto? ¿Se recuerdan? ¿Cuál fue la respuesta? Todos estaban en el culto y ya todos habían pensado lo que iban a ir a hacer después del culto. Ese es el problema. Estamos aquí recibiendo una semilla de parte del Señor, pero la mente en otro lado. Y tal vez cuando viene precisamente aquel rema que me va a transformar, hoy es el cumpleaños de Naomi, ayer fue de mi mami, por si no sabía. Y entonces, y el rema y la palabra pasó de largo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos mantiene pensando más en otras cosas que en lo que en realidad importa. Y en este caso, es la restauración. ¿Por qué? Porque si no somos restaurados, hermanos, va a ser difícil que seamos arrebatados. Y el problema es que la Biblia dice que vamos a tener que lavar nuestras vestiduras con nuestra propia sangre. Amén. Los otros significados eran prometer y querer. Pero voy a avanzar. Vamos a regresar acá. Dice acá: y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Miren pues, ahí tengo más significados acá, pero estos son de los ojos, cuando se le abrieron los ojos. Pero hagamos algún énfasis acá. Entonces, el diablo dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. ¿Qué había pasado ya ahí, a donde voy ahorita? En donde voy. El diablo dijo, Dios os ha dicho. Miren qué tremendo. Ya había hablado la serpiente. No, pero ya había hablado Dios. ¿Y después quién habló? La serpiente. ¿Y a quién hizo caer? ¿Y quién hizo caer? A la mujer. Pero a lo que yo voy es a esto. ¿No te ha hablado Dios? ¿Y qué te ha dicho? Estamos hablando de restauración. ¿Te ha dicho que ha restaurado, que va a restaurar tu matrimonio? Y lo va a repetir el diablo. ¿Te ha dicho que te va a proveer en tu economía? ¿Qué otras cosas te ha dicho? Que no comieras del árbol. ¿Qué otras cosas te ha dicho? ¿O no te ha dicho nada más? Ahí está, es otro muy interesante. ¿Te ha dicho que te va a sanar? Y después viene el diablo. No, ese es tu marido, esa es tu marida, no sirve. Sácalo, patas afuera. ¿Qué más dijeron? Sanidad, ¿no? Esa enfermedad es terminal, así te vas a morir. ¿Qué más dijeron? Dinero, ¿va? Ay, Dios mío, 2 pesos cargo aquí. Y tengo que ofrendar todo. Y peor si me dice el pastor, me los va a sacar. Ahí está, el diablo hablando. Y entonces le creemos más a eso que él viene a decir en un ratito a las grandes promesas que Dios nos ha dado. Amén. ¿Por qué? Porque esa alma no ha sido restaurada. Y es bien fácil de contaminarla. El Señor trabajando por un proceso de... ¿Cuántos años tienen de evangelio, hermano? 5. ¿Alguien más?
20. El Señor trabajando por un proceso ahí de 25, para que no digan que es por ello. De 25 años en tu vida, y van a trabajar desde que aceptaste al Señor, y viene el diablo y te dice, te va a ir mal. Me va a ir mal. Y los 25 años que el Señor ha trabajado. Miren qué tremendo es el poder del diablo, pero cuando el ser humano le presta atención. Y si me van entendiendo por qué el ser humano le presta atención a la obra del diablo, porque anda pensando, dice. ¿Cuál es el título del tema? Entonces, ¿por qué le presta atención? Porque hay un valle de sombra. Amén. Y ese valle de sombra hace que, o eso se convierte en el terreno específico para que el diablo, que Jehová lo reprenda, llegue y siembre. Pero ¿y si no hubieran valles de sombra? Si no hubieran receptores, si nunca hubiéramos hecho nada mal, el príncipe de este mundo está por venir, pero él no tiene parte en mí. Miren qué tremendo. ¿Deberíamos de decir nosotros lo mismo? El diablo sé que va a venir, pero él no tiene parte en mí. Deberíamos de decirlo. ¿Por qué? Porque estamos buscando al Señor. Pero entonces, ¿en dónde toma parte él? Cuando las experiencias negativas nos llevan a dejar de confiar en el Señor. Amén. Va. Entonces miren esto acá. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Nos dimos cuenta ahí ya. Los dos habían dicho, pero ¿a quién le puso más atención la mujer? A lo que dijo el diablo. Y lo que el diablo estaba haciendo era buscando su destrucción. Pero miren en dónde le entró. ¿En dónde le entró? Ahí no estamos en lo que dijeron, sino dice, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿En dónde le entró? En la comida. Miren qué tremendo. ¿En dónde le entró? En su dieta. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo tenemos una dieta literal? Una dieta, no me refiero a estar haciendo dieta para adelgazar, sino una dieta alimenticia, de que en la mañana tantos carbohidratos, y así, tenemos una dieta así, medimos los carbohidratos, o mientras más aceite tenga, más rico va. No, ¿tenemos una dieta sí o no? O lo que pongan ahí para adentro. Está bien, eso no es problema, no la tenemos. Pero, ¿y una dieta espiritual? ¿Se puede, pues, pastor? Deberíamos de tenerla. Porque por lo menos, aunque no tengamos una dieta ordenada, comemos. ¿O no comen ustedes? Vaya, entonces tenemos una dieta, aunque no como es, pero la tenemos. Pero, ¿y tu dieta espiritual? ¿Cuál sería una dieta espiritual? La oración. ¿Cuánto oramos durante el día? Ayunar. Leer la palabra. ¿Qué más? Alabanzas. Congregarse. ¿Cada cuánto haces eso? ¿Cada cuánto oras? ¿Cada cuánto lees la Biblia? ¿Cada cuánto ayunas? Hay una dieta. Entonces, miren en dónde le entró. Por la comida. Sigamos. Y la mujer, aquí ya miren, se la envolvió el diablo. Respondió. Pregunto, ¿cómo tendría que haber respondido esta mujer? ¿O debería de haber respondido? ¿Se acuerdan ustedes cuando dice la Biblia que mataron a Jezabel? Dice la Biblia que Jezabel se enteró que Jehú y un ejército ahí, unos cuantos eunucos, iban a llegar. ¿Se acuerdan qué hizo? Ella se enteró que iban a llegar. ¿No se acuerdan qué hizo? Dice la Biblia que se empezó a pintar las pestañas. Se empezó a echar su pintalabios. Y
Y cuando llegó a donde estaba, Jezabel le habla a Jehú. Y Jehú, ¿saben qué hizo? Los que están conmigo, maten a esta maldita. No cruzó palabra alguna con Jezabel. Porque si Jehú se pone, fíjese doña Jeza, que yo venía a ver si usted se deja matar, se lo envuelve y lo seduce. Así lo dice la Biblia. Entonces, esta mujer no debería ni siquiera haber cruzado palabra. No debería ni siquiera haberle prestado atención a lo que estaba diciendo. ¿Pero qué hizo? Le respondió. Ahí pregunto, como ya venimos ahí, en que el enemigo lanza sus dardos, nos pone en qué pensar, y la mayoría de veces pensamos negativamente. ¿Cómo podemos responder a ese dardo que el enemigo lanzó? O sea, ¿cómo es que normalmente el ser humano responde? Ah, sí, don Santa, tiene razón usted. Ese es mi marido. Ya no sirve. Así de una vez, no sirve, ya. Esa situación, no, ya no. Así es como la mayoría de nosotros seres humanos respondemos. Pero pensemos que le tenemos que dar una respuesta. ¿Cómo deberíamos de responder? Hacer lo contrario a lo que el enemigo está diciendo. Amén. Hacer lo contrario. Por ejemplo, él viene y nos dice, no vas a sanar. Pero como yo voy a hacer lo contrario, citas bíblicas, amén, y a declarar esas citas, porque escrito está, así lo venció el Señor, amén, escrito está, y ahí viene la base. Sí, pero como él también sabe Biblia, pero escrito, y ahí está, así se responde, y al final llega un punto en el que él sabe que la Biblia dice que sobre el cachorro de león, sobre la serpiente y sobre el áspid pondremos el pie. Cuando llegue a eso, ¿qué va a decir? Porque escrito está, respondió, a sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece. ¿Pero qué dice después? Lo que les acabo de decir. Que pondríamos los pies sobre el áspid y sobre el cachorro del león. ¿Y por qué no dijo eso? Porque aunque él sepa de Biblia, mis amados hermanos, la misma palabra lo condena a él. Amén. Pero ¿y si él sabe y nosotros no? Los valles de sombra que no nos han alumbrado todavía nos van cubriendo. Y entonces pasó 1900 no sé qué, ahí empezó el problema. Pasamos al 2000 y sigue el problema. Vamos a llegar al bicentenario de Guatemala y sigue el problema. ¿Saben que ya vamos a llegar al bicentenario? No saben todavía. ¿Qué año estamos? 18, 19, 20, 21. 200 años de independencia. ¿Y vas a seguir todavía con lo mismo? Sigamos porque a mí el tiempo ya se me fue, ya llevo 40 minutos. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. Sigamos mejor. Y la serpiente dijo a la mujer, miren otra vez, ciertamente, ¿qué le dijo? No moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán, aquí están los otros significados, abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué le dijo? El día que de él coma, serán abiertos, le dijo, sus ojos. Y entonces serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que a mí me llama la atención, hermano, es
Ustedes y yo ya lo sabemos. Sobre todo los hombres, yo les he estado ministrando eso. Que cuando Dios decide crear al hombre, ¿qué dice? ¿Cómo lo creó? A su imagen y semejanza. Entonces, ¿eran como Dios? Eran como Dios. Amén. ¿Cuál era la única diferencia? Que ellos no podían discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque ¿qué malo iba a haber en el huerto donde Dios estaba? ¿Iba a haber algo malo? No, ahí solo bendición y bendición, pero como apareció esto, no pudo discernir. Pero lo tremendo es esto que dice, que se le abrieron los ojos. Y cuando vamos a ver esa palabra, significa abrir. ¿Qué dice ahí? Los sentidos. Y entonces, cuando ya los 5 sentidos se le fueron abiertos, empezó a ver sus propios defectos. Empezó a ver los defectos de él. Yo me imagino que así se dieron cuenta. Que Eva le dijo, vos estás desnudo, y vos también. Y luego se vieron y vieron sus partes de vergüenza y las cubrieron. ¿Por qué antes no se habían dado cuenta? Porque estaban cubiertos de luz. Sus sentidos no estaban abiertos, y entonces, mis amados hermanos, el ser humano, cuando actúa así solo por sus sentidos, pasa un problema, ¿y qué es lo primero que hace? Actuando solamente por los sentidos, se pone a llorar. ¿Qué más? Se enoja, se pone a pelear y empieza a buscar quién se las paga, no quién se las debe. Lo que quiere hacer es buscar tranquilizar sus sentidos, pero podemos vivir así, hermanos, por los sentidos. Si miren, cuando se habla de la palabra presencia de Dios, ¿qué es lo que hace la presencia de Dios? Nos ministra los sentidos. De ahí viene la palabra sentido, de la palabra presencia. Amén. Entonces, ¿para qué nosotros nos acercamos al Señor? Para que Él nos ministre los 5 sentidos, y entonces dejemos de vivir por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que olemos, por lo que comemos y por lo que tocamos. Amén. Y entonces empezamos a vivir bajo la guianza de su Espíritu, y entonces ya no nos dejamos mover por los 5 sentidos, sino actuamos acorde a su voluntad. ¿Me voy dando a entender? Entonces aquí tenemos que ver otra razón, cómo empiezan los valles de sombra, cuando tú y yo, en lugar de ser espirituales ante tal o cual situación o problema, lo primero que hacemos es actuar por los sentidos. Y entonces se desatan las tristezas, se desatan los pleitos, se desatan los problemas y todo eso. Amén. ¿Entendiendo por qué? Porque hay un valle. Amén. Y porque el diablo abrió mis sentidos, haciendo a un lado la presencia de Dios, que es la que ministra mis sentidos, para que yo viva no acorde a mis sentidos, sino acorde a la guianza de su Santo Espíritu. ¿Me voy dando a entender? Ahora la pregunta, ante esa situación difícil, ante eso que empezó ya en 1900, si aquí, ¿cuántos nacieron a partir del 2000? Ya te lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, los de 1900, ya tenemos que dejar eso atrás. Amén. Y empezar a vivir bajo la presencia del Señor. Ni un amén. Es que esto es importantísimo, hermano. Esto es importantísimo. Porque si vivimos por los sentidos, como les dije, a mi esposa me pone un vaso con agua ahí, tibio. Y si vivo por los sentidos,
pone espagueti y con cuchara, una sopa y un tenedor. Si vivo por los sentidos, nos enojamos. Pero ¿y si vivimos espiritualmente? ¿Qué haría un espiritual en ese caso? Me levanto y voy a prestar uno a la casa de la papa. Me levanto y si no hay, con la tortilla. ¿Qué sé yo? Miren, ayer nosotros estábamos comiendo con la pastora, solitos los dos. Ah, no, ahí estaba Mercy también. Pasamos a comprar, bueno, ella compró y yo me quedé en el carro. Se bajó y se compró una pieza de pollo, ensalada rusa y arroz. Y ahí los tres en el carro, un platito así, 10 pesos. Metiendo la mano, y a mí no me gusta eso, pero como tenía hambre me aguanté. Y ahí los tres van a darle duro, como 5 quetzales de tortillas y la piernita desaparece. Pero es lo que digo, pero tranquilos, en paz, contentos, amén, no viviendo por los sentidos, amén, sino si la presencia del Señor está ahí. Miren, y qué rico sentimos ese pollo, de verdad estaba rico, solo el arroz y no, estaba salado. Pero me voy dando a entender, no podemos vivir por los sentidos, porque esa es la razón por la cual las familias se dividen. No, que vos tenés la culpa, que vos... Eso es lo que el diablo quiere. Amén. Eso es lo que él quiere. Pero ¿qué tenemos que hacer? Por eso tenemos que venir a la presencia del Señor. Aquí a la congregación o a su casa. Si hay algún problema, alguna situación difícil, de rodillas, hombre. A orar. El Señor no nos va a dejar. Lógicamente, el valle hay que pasarlo. Porque no estamos hablando aquí de que no vamos a pasarlo. El valle hay que pasarlo. Pero si a la mitad del valle, ay no, pastor, yo ya no. ¿Qué pasa si a la mitad del valle yo ya no quiero? Exacto, viene la muerte, se acabó todo. Y después, si es en el matrimonio, ¿qué estará haciendo ahorita? Y peor si está con otra. Y casualmente pasa en un carrazo. Ahí anduviera yo. Es que así es el diablo, hermano. Cuando trabajamos por los sentidos. Amén. Pero cuando somos espirituales, de rodillas. ¿Hasta que o lo cambia o se lo lleva? Amén, pastor. Es que eso así es, hermanos. Todo lo que es restaurable, es restaurable. Amén. Lo que viene para perdición no se va a salvar. Punto. Amén. Pero la mayoría somos salvables. Por eso estamos aquí. Amén. Amén. Pero pastor, faltan miembros de mi familia. Bueno, que te restaure el Señor primero. Y después restaura los tuyos. Amén. Amén o no amén. Amén. ¿Vamos bien ahí? Entonces miren qué tremendo es el enemigo. ¿Qué fue lo que hizo? Es que este punto es importante. Le abrió los sentidos. Y después ustedes y yo ya sabemos, una vez abiertos sus sentidos, Adán, ¿qué pasó? La culpa es tuya. ¿Acaso yo te pedí mujer? La mujer que me diste, mira lo que hizo, ahora arreglate con ella. ¿Acaso no es lo que hacemos? Dios mío, ¿por qué a mí? Y el Señor diría, yo te dije por medio de tus papás, no. Y vos dijiste, pero yo lo amo. Entonces, de rodillas. No quiero pasar de esto, porque si no, nunca vamos a llegar a los bailes. ¿Qué le abrieron? Dice, le abrieron sus ojos. Ojo, fuente. Como, bueno, vamos a leer nada más los rojos. Miren, el crimen. Entonces, cuando le abrieron los ojos, el pastor dijo que
hasta que o lo cambia o se lo lleva. Y si se lo mando, eso es crimen, hermano. ¿Logran entender ustedes esta dimensión de lo que estamos hablando? O sea, ya cuando ya había prometido pecado, ya empezó a maquinar pensamientos de homicidio, de muerte. Amén. Y ahí tenemos que entender, hermano, de que la muerte no solamente es la física. Amén. Como lo hemos dicho en determinados momentos, también hay relaciones que se mueren. ¿Y por qué se mueren? Porque alguno de los dos entró en un valle, en lugar de ser restaurado, le abrieron sus sentidos y empezaron las maquinaciones hasta de muerte. ¿Se dan cuenta cómo trabaja el enemigo? Y todo por una mala experiencia que tuve. Esa mala experiencia no la quiero entregar, no quiero ser restaurado. Y miren hasta dónde vamos ya, hablando del crimen, hermano. CSI, Nueva York. Todos los que se rieron a mí, los que no saben. Yo tampoco sé, hermano, ahorita me acordé. Miren qué más. Fuente. ¿Qué dice la Biblia de las fuentes? La Biblia, bueno, ahorita me acuerdo de dos nada más, tal vez hable de más. Que de una fuente no pueden brotar dos tipos de agua. Amén. ¿Se acuerda alguien de otra? Esa es una de las que yo me acuerdo. Tal vez hable de más, pero ahorita me acuerdo nada más. Habla acerca de la mujer, que la mujer sea fuente o manantial, lo mismo. ¿Y qué pasa cuando se secan las fuentes? Entre paréntesis, hermanos, hermana Vero, a ver si ya se rompió la fuente. Sí, ahorita me acordé también de por la fuente. Sí, porque ayer se la llevaron, según tengo entendido, y ahorita está allá. Amén. Hay que orar por esa fuente. Pero ¿qué pasa? Entonces, según lo que estamos hablando, de una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua. Amén. Pero ¿y si vemos a la mujer, que el Proverbios creo que lo dice, como manantial o como fuente? Levántenme la mano las mujeres, o digan amén por lo menos. Entonces, según la Biblia, ustedes son una fuente. El amado describe a la amada como un huerto, solo que le dice huerto cerrado. Y luego ya cuando sopla el aquilón y sopla el austro, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la amada, ven a tu huerto. ¿Y por qué? Porque ya era un huerto abierto, ya había pasado por el proceso de restauración. Entonces, mi amada hermana, si en tu casa, pero es que yo qué puedo hacer, pues? Las cosas no marchan también, ni me vaya a decir porque la culpa fue de él. Pero Jairo se ríe. ¿No será que te secaste? ¿No será que permitiste otro tipo de agua? Y ya pensaste en crimen. Piensas nada más con tus sentidos. Es que me dijo aquí y allá, y otra vez volvemos a 1900. Entonces ahí está. Esa es la razón. Amén. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer según la Biblia cuando un pozo se cierra?
¿Se acuerdan ustedes que dice en la Biblia que los de Abimelech le habían, no me recuerdo ahorita exactamente cómo fue el asunto, la cosa es que hubo un grupo ahí que le cerraron los pozos que Abraham había abierto a Isaac? ¿Y qué hizo Isaac? Los volvió a abrir. Entonces, si esta fuente se secó, ¿qué habría que hacer? Ay, se cerró, pastor. Hombre, hay que abrirla en el nombre de Jesús. Digo amén. Y entonces cualquiera puede venir a beber de tus aguas. Amén. Amén, hermanas. ¿Qué? Ya me cansé, pastor. Ya no. Dicen en Costa Rica, ya no he hecho. Como quien dice aquí, ya no aguanto. Y si el Señor te mostrara que apenas estás abriendo la puerta del baño, ¡ah! Mejor que la cierre. Bien, después de desagradable. Entonces ya cuando me empieza esto, ya no hay deleite al estar en casa. Amén. Ya no hay deleite en estar juntitos los dos, sino ahora juntitos los cuatro. Que Jehová reprenda al diablo. Un amén nada más. Amén. Y ya cualquier cosa, ya no hay deleite, ya no hay paz. Luego dice dificultad, disgusto. Pero esto es lo que más me llama la atención. Pueden creer que cuando se le abrieron los ojos sintió placer. Ya el tiempo se me fue, unos 4 minutos me van a quedar. Ahí déjame, antes que copien. Cópienlo, pero ya no voy a hablar de eso. Pero es tremendo, mis amados hermanos, que muchos hijos de Dios encuentren placer en no estar haciendo bien las cosas. Si tú y yo estamos haciendo alguna cosa mala, no podemos encontrar placer en eso. Y si encontramos placer sabiendo que estamos haciendo algo malo, entonces allí hay un gran valle. ¿Amén? Ahí hay un gran valle. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, esto es lo que el enemigo quiere. Lo que el enemigo busca es destruirnos. Amén. ¿Nos vamos a dejar? No. Miren, si por naturaleza, yo sé que aquí no pasa. Pero cuando hay pleitos entre el matrimonio, él dice una, ¿y qué hace ella? Así como aquí no pasa, usted no sabe. ¿Qué hace ella? Después me explica, dice. ¿Qué dijiste? No te entendí. Responde con más palabras. Yo pensé que después le explico. ¿Y qué hace él? Se queda callado sin tener razón. ¿No? O como les he dicho, en mi casa yo tengo la última palabra. Y siempre es, sí mi amor, lo que tú digas. Eso es lo que hace el ser humano. Amén. Entonces no hay ninguno que logre apaciguar. Y entonces taco a taco, corazones divididos. Y después, ¿con quién te vas? ¿Todo por qué? Porque el diablo metió su cola. Bueno, no sé si tiene cola, hermano, ya no. Pero miren, pues con esto voy a terminar. La verdad de todo esto es que si estamos pasando por algún valle de sombra, es porque el diablo se metió a este lugar. Eso ya lo sabía, pastor. Pero porque tú se lo permitiste. Ahora, con esto termino. ¿Se lo vas a seguir permitiendo? No. Entonces, vamos a ver frutos. Pero si tu respuesta es, no sé, mejor oremos. Amén. Con esto
¿Lo vas a seguir permitiendo? Si aquí hay que actuar, hermano. No para eso tenemos el escrito está. Amén. Para eso tenemos la palabra. Y todavía con eso el Señor nos habla por medio de la palabra predicada. Entonces hay que actuar y en el nombre de Jesús dejar de vivir por los sentidos. Amén. Cuando alguien quiera levantarte un pleito, en el nombre de Jesús actuemos sabiamente. Amén. Máxime si son los miembros de nuestra casa. Amén. Uno puede tal vez venir y pelearse con alguien allá afuera. Nunca más lo vuelve a ver, tal vez. Pero lo de la casa, querramos o no querramos, solo abrimos la puerta y ahí va a estar. Ahí van a estar siempre. Por eso evitemos eso, hombre, porque eso es lo que el diablo quiere. Pero el Señor, ¿qué quiere? Ministrarnos su presencia para que llegamos a acuerdos. ¿Dicen amén? Amén. Hey, esperen un ratito. Amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas.